Hola, Dios te bendiga, un gusto poderte saludar, esperando que te encuentres súper que bien, saludarte en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Sé bienvenido una vez más a uno de mis videos en la cual estoy subiendo enseñanzas bíblicas, las cuales son de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Mi nombre es Ariel Castro, siervo del Señor Jesucristo, y en esta hora es menester poder compartirles una vez más la palabra del Señor Jesucristo. Así que te animo a que te pongas cómodo, a que vayas a buscar tu Biblia, la palabra del Señor, para poderla estudiar en esta hermosa hora. Y en esta hora te animo, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a mi canal, a que dejes un like y a que compartas este video y me dejes un bonito comentario. Gloria al Señor Jesucristo. Si eres nuevo, te animo a que te suscribas a mi canal y le compartas este hermoso mensaje a un amigo tuyo, la cual va a ser de gran bendición para su vida. Bueno, en esta hora vamos a continuar con la serie de enseñanzas que he venido tratando en estos días, en estos meses y en estas semanas. Gloria al Señor de Jesucristo. Hoy es jueves y me toca subir una nueva enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos viendo un tema muy hermoso, muy bonito, la cual se trataba ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa era la primera parte, ese tema fue la primera parte, y en esta hora estaremos viendo la segunda parte. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y estuvimos viendo varios pasos para nosotros poder ser salvo. Vimos que tenemos que oír la palabra, tenemos que creer la palabra, tenemos que entender la palabra y obedecer la palabra. Estuvimos viendo varios puntos y por ahí tengo un video en el cual explico estos puntos, así que los estaré dejando por allí, los estaré dejando en la descripción de este video, para que puedas ver ese video, la primera parte de qué debo hacer para ser salvo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, sin más que decir, vamos a entrar en el tema de estudio en esta preciosa hora. Así que te animo a que busques la palabra del Señor, tu Biblia, para poderla estudiar en esta preciosa hora. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 3, el verso 19. Allí en ese verso nos vamos a basar en esta hermosa enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 3, el verso 19. Dice la palabra del Señor Jesucristo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor Jesucristo. Si alguien lo puede volver a leer, puede hacerlo, puede analizarlo y puede estudiarlo. Entonces, el verso dice: arrepentíos y convertíos. En esas dos palabras nos vamos a basar en esta hora, en esta hermosa enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. Estuvimos viendo la semana pasada 4 pasos para poder ser salvo. Y en esta hora te quiero dar un quinto paso. El quinto paso es arrepentirse y convertirse. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué es la palabra arrepentirse? Vamos a ver la definición de la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse es reconocer que va en la dirección equivocada. Eso es arrepentirse, saber que yo voy en una dirección y veo que por ese camino no me conviene o no es correcto ir por ese camino. Entonces yo me doy cuenta, analizo en qué camino estoy o qué camino estoy siguiendo y me arrepiento y digo, no, por ese camino no es. Y yo me devuelvo, me regreso y me doy cuenta que el camino que estoy llevando me va a llevar a un lugar de pronto peligroso, o de pronto a un abismo, o de pronto a un lugar del cual me voy a arrepentir. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces es la palabra arrepentirse, reconocer que voy en una dirección equivocada. Eso es, querido amigo. Entonces todo ser humano que de pronto que no conoce al Señor, que vive en este mundo, de pronto no conoce el camino del Señor, está en un camino
equivocado, en un camino erróneo. El único camino verdadero es Jesucristo, y eso lo dijo en el libro de San Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo es el verdadero camino que toda persona debe de seguir para que su alma pueda llegar a ser salva. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ver la definición de la palabra convertirse. Ya vimos la palabra arrepentirse. Ahora vamos a ver la palabra convertirse. La palabra convertirse significa, es un proceso de transformación hacia la perfección cristiana. Gloria a Dios. Esa es la palabra convertirse, un proceso de transformación, un cambio que voy a ir realizando en mi vida a medida que voy conociendo la palabra del Señor Jesucristo, que voy aprendiendo, que al estudiar esta palabra me doy cuenta que mi vida va en un rumbo distinto y yo me arrepiento y me convierto, o sea, cambio de personalidad, cambio de pronto de comportamiento, cambio de actitudes, cambio mi manera de pensar, mi manera de vivir, porque esa vida de pronto que usted está llevando, querido amigo, querido hermano, no es conveniente ante los ojos de Dios. Lo que usted necesita es arrepentirse y convertirse, cambiar la dirección de su vida, cambiar el destino de su mente y de su corazón, y un camino agradable a los ojos del Señor Jesucristo. Entonces ya vimos dos definiciones muy claras: arrepentirse y convertirse. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, confesar mis pecados, algo que yo tengo que hacer es confesar mis pecados y apartarme de ellos. Yo mis pecados, mis ofensas, tengo que contárselas al Señor Jesús, contarle lo que he hecho, lo que ha pasado en mi vida, contárselo a Él y decirle: Dios, perdóname, discúlpame, sé que he fallado, sé que he cometido muchos pecados y debo de arrepentirme, contárselos a Él, porque Él es amplio en perdonar. Vamos a leer otro versículo de la palabra del Señor en el libro de Proverbios 28:13. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, querido amigo, querido hermano, si tú confiesas tus pecados, confiesas tus faltas, confiesas tus culpas, todos los errores que has cometido delante de Dios, los confiesas y te apartas, tú alcanzarás misericordia de parte del Señor Jesucristo. Entonces lo que tienes que hacer, no encubrirnos, no guardarlos. De pronto, bueno, el Señor lo sabe todo, en su omnisciencia lo sabe todo, pero lo que tienes que hacer es tener un acto reverente de confesarle a Él lo que has hecho mal, y Él es amplio en perdonar. Gloria a Dios. Vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor Jesucristo. En el libro de Proverbios, en el mismo libro de Proverbios, vamos a leer el capítulo 16. El capítulo 16, el verso 6. Que dice la palabra del Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, Dios es amplio en perdonar. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es amplio en perdonar. Si Dios fuera un Dios malo hace rato, como alguien decía por ahí, hubiera acabado con la humanidad, hubiera extinguido a la humanidad por su pecado, por su falta, sino porque Dios es grande en misericordia. Él es amplio en perdonar, y Él quiere que tú, querido amigo, seas salvo para que le puedas adorar en la patria celestial. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces vimos ya el quinto paso para poder ser salvo, que es arrepentirse y convertirse. Vamos a ver un sexto paso para poder ser salvo. Gloria al Señor Jesucristo. El sexto paso es bautizarse. Gloria al Señor Jesucristo. Una vez que yo oí la palabra, creí la palabra,
entendí la palabra de Dios, obedecí la palabra de Dios, me arrepentí, me convertí, el siguiente paso es bautizarme. ¿En qué nombre? Ya vamos a ver en qué nombre yo debo de ser bautizado y cuál es el verdadero bautismo como enseña la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver el significado de la palabra bautizarse. ¿Qué significa? Quiere decir sumergir, zambullir, hundir. Eso significa la palabra bautizarse. Sumergir y zambullir o hundir a alguien. Gloria a Dios. La idea obvia es que el bautismo es por inmersión, o sea, una persona debe ser totalmente cubierta de agua. Así está simbolizando la muerte, está simbolizando su muerte, la muerte del viejo hombre sepultado totalmente en agua, y una vez que muere ese viejo hombre, nace una nueva persona, una nueva criatura. Así como dice el capítulo 3 del libro de San Juan, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Te animo a que leas ese capítulo, el capítulo 3 del libro de San Juan, cuando Jesús hablaba con un sacerdote llamado Nicodemo y le enseñó estas palabras que en esta hora te estoy compartiendo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, seguimos. ¿En qué nombre yo debo de bautizar o debo de ser bautizado para el perdón de mis pecados y que mis pecados sean borrados y así tener una nueva conciencia, una nueva vida en Cristo, una nueva personalidad y una vida agradable delante de Dios? En el nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre yo tengo que ser bautizado. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó y sus discípulos lo obedecieron. Gloria al Señor Jesucristo. Y se ha generado controversia en cuanto a lo que se enseña acerca del bautismo. Se ha generado muchos debates, muchos de pronto teólogos o muchas personas que conocen del tema han hecho libros, han escrito libros enteros acerca de este tema del bautismo. ¿En qué nombre debo ser bautizado y para qué debo de ser bautizado? ¿Cómo debo de ser bautizado y quién debe de ser bautizado? Pero en esta hora vamos a analizar dos versículos de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a analizar el primer versículo, que es Mateo 28, 19. Vamos a leer el libro de Mateo, el capítulo 28, el verso 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Eso vemos en el libro de Mateo 28, 19, en este hermoso versículo. Podemos ver y analizar el versículo que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Está hablando de singular. Está hablando de el nombre, no dice en los nombres. Si dijera en los nombres, estaría hablando de varios nombres. Pero el verso dice en el nombre, significa que hay un solo nombre de ese Padre, de ese Hijo y de ese Espíritu y de ese Santo. Hay un solo nombre que lo caracteriza. Gloria al Señor Jesucristo. Un único nombre. Padre no es nombre. Hijo no es nombre, Espíritu Santo tampoco es nombre. Eso es un título que se adquiere mediante la experiencia en nuestra vida. Por ejemplo, usted, querido amigo o hermano, usted es papá porque usted tiene hijos. Usted es hijo porque tiene un papá. Y usted es primo porque tiene primos. Son títulos que se le añaden a su vida según las experiencias de la vida. Gloria al Señor Jesucristo. Pero usted tiene su nombre, el cual lo identifica, el cual se da a conocer. Yo lo conozco a usted por su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Asimismo, el Señor Jesús les dio una clave a los apóstoles en qué nombre debían de bautizar. Y Jesús tenía esas características. Jesús era el Padre. ¿Por qué? Porque Isaías 9:6 lo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús es el Padre.
También lo podemos ver en el libro de San Juan 14, el capítulo 14, el verso 6 en adelante. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió y le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Significa que Dios estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo. Eso enseña la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús es el Hijo. ¿Por qué? Porque en Mateo 1:21 el ángel le dijo a María: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús y darás a luz un hijo. Se le atribuye el título de hijo. Gloria a Dios. Y Él es Espíritu y Él es Santo, como lo podemos ver en los Evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús se manifestó en el día de Pentecostés como Espíritu Santo y se derramó en ese precioso día, y los discípulos hablaron en lenguas y profetizaban. Entonces, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles podemos ver que los apóstoles esperaban la venida del Espíritu Santo, y cuando descendió la promesa del Espíritu Santo, el Señor derramó sobre ellos Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces dice la Biblia que Pedro se levantó porque muchos estaban confundidos, porque los oían hablar en lenguas como ellos habían nacido, porque gente de diferentes lugares del mundo habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés a Israel, a Jerusalén. Entonces estaban todos confusos porque les oían hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya no era Pedro el que hablaba, era el Espíritu de Dios a través de Pedro, revelando todo lo que Jesucristo había enseñado, todo lo que Jesús había enseñado. El Espíritu Santo lo estaba confirmando a través de Pedro. Entonces Pedro comenzó a enseñar y diciéndole: varones hermanos, a Jesús ustedes lo crucificaron, a el Mesías ustedes los mataron, y a este Jesús ha venido a ser la principal piedra del ángulo y en ningún otro hay salvación. Entonces Pedro comenzó a enseñar y a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Y vamos a leer otro verso de la palabra del Señor que está en el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 38. Allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos confirma en qué nombre debemos ser bautizados. Vamos a leerlo, el libro de Hechos 2:38, que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Allí está la revelación del nombre. ¿En qué nombre debo de ser bautizado para el perdón de mis pecados? En el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. En la Biblia no se registra nadie que se haya bautizado en los títulos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted busca por toda la Biblia alguien que se haya bautizado en esos títulos, no hay absolutamente nadie. Pero en el nombre de Jesús hay miles de personas bautizadas en el nombre de Jesús. Siguiendo el capítulo 2, leyendo el verso 38, el 39, el 40, usted encuentra que más de 3,000 personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Cornelio se bautizó en el nombre de Jesucristo. Los discípulos de Juan el Bautista, que Pablo los encontró, se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Los corintios se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Los gálatas se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Los efesios, los filipenses, todos ellos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, porque Ananías le dijo: levántate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. Ese es el nombre, como dijo
Como dice el libro de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Mateo 28:19 Jesús da la orden. En Hechos 2:38 Pedro cumple la orden. Entonces, Hechos 2:38 es el cumplimiento de Mateo 28:19. No hay dos bautismos, no existen dos bautismos. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. De pronto los fariseos y de pronto Juan el Bautista y muchas personas bautizaron de diferentes maneras. Pero el bautismo en el nombre de Jesucristo es la confirmación de que yo soy limpiado por la sangre de Jesucristo. Y la sangre no es una sangre literal que la vamos a encontrar en Israel o en Jerusalén, sino que la sangre está en el nombre de Jesús. Allí encontramos la sangre que nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, te animo a que escuches mis enseñanzas para que puedas escuchar la palabra, entender la palabra, comprender la palabra, obedecer la palabra, arrepentirte, convertirte y decidir bautizarte en el nombre de Jesús para poder ser salvos, para poder ser salvo. Como dice el libro de San Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que enseña la palabra del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es tan clara y tan sencilla de comprender que muchas personas la estudian a profundidad y sin embargo no la entienden, no la comprenden. ¿Por qué? Porque no han recibido la revelación que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Entonces, querido amigo y hermano, en esta hora que me escuchas, te animo a que leas la palabra del Señor, escuches mis videos para poder aprender de esta palabra y así puedas tomar la decisión de bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que en esta hora te animo a que compartas este video, a que te suscribas a mi canal, a que dejes un buen like y comentes qué te parecen mis videos. Si te son de agrado, déjame un comentario bonito allí en la descripción. Gloria al Señor Jesucristo. Sin más que decir, me despido en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.